Un cordial saludo para todos los presentes. Aquí estamos de nuevo. Vamos a iniciar la clase de hoy. Nuestro anhelo, como siempre, es poder desarrollar el estudio de dos cartas del tarot, pero con todo lo que vamos a plantearles a todos ustedes, todo lo que se va a compartir, todo lo que vamos a estudiar, pues creo que nos dará tiempo escasitamente para estudiar una sola carta del tarot hoy. Sin embargo, pues ahí vemos los tiempos a ver qué pasa. Pero esta carta que vamos a estudiar, como se los dije en la clase anterior, fundamental, importantísima para poder nosotros realmente compenetrarnos cada vez más en el estudio del Sagrado Tarot, el tarot egipcio que manejamos nosotros con toda su simbología, con todos esos misterios que oculta, que encierra, ya que el tarot es el mismo camino del iniciado, es el mismo camino espiritual de la persona, es la misma vía por donde debemos caminar nosotros a través de un sendero hecho de arcanos, hecho de cábala, hecho de números, hecho de alquimia, hecho de magia, hecho de sabiduría. Y todo esto es parte, pues, con todo lo que vamos anhelando, vamos desarrollando, vamos creciendo cada uno de nosotros a medida que vamos avanzando. Así que, queridos hermanos, hermanas, una cordial bienvenida y quiero que tomemos una frase de una oración mágica que nos dejara el maestro Yeshua Ben Pandirao, más conocido como Yeshua, o también conocido como Averamento en el Sagrado Libro de Pista y Sofía. Y en esa oración dice al final, no nos dejes caer en la tentación. Y ahora vamos a entender por qué no nos deje caer en la tentación, ya que la tentación en el camino o en la vía crucis o en el sendero o en la vida espiritual de nosotros es fundamental. Si no existe la tentación, pues como dice el maestro, no se puede pulir realmente a la persona. El oro se prueba es con fuego, se moldea con fuego, y los grandes iniciados se han levantado gracias a trascender numerosas tentaciones que se les ha presentado en el camino. ¿Qué ha sucedido con la vida de nosotros? Que no hemos sido capaces de vencer las tentaciones, no solo desde el punto de vista sexual, porque siempre pues nosotros nos fijamos a esa situación. Esa es una de las primeras tentaciones que se presentan en la vida de cualquier ser humano que quiere hacer una transformación espiritual. Pero más allá, dentro de ese mismo proceso de la vía crucis, de la iniciación de una mujer o de un varón que está haciendo su trabajo espiritual, aparecen muchas tentaciones que realmente se convierten en un terrible obstáculo en nuestra vida cuando no las trascendemos. Una de esas tentaciones está relacionada con la ira, con el odio, con los celos, con la envidia, con la codicia, con el resentimiento, con el amor propio, con la pereza, con la violencia, con el grito, con la reacción violenta, con el miedo, con esos pensamientos de desconfianza, siempre viendo lo feo, lo opuesto a los demás. Siempre se nos presentan, se nos repiten ciertos escenarios, ciertas tentaciones, siempre con una fragancia, con un carácter, con una expresión de tal o cual agregado psicológico, acto ante ese evento, ante esa tentación, sea por el alcohol, sea por el vicio, sea por el cigarrillo, sea por las malas palabras, sea por continuar el resentimiento contra alguien, la rabia contra alguien, el no perdonar. Y siempre te están colocando esa persona en tu camino para ver si puedes vencer, puedes trascender y puedes ser capaz de perdonar a ese que te ha ofendido, a ese que te ha hecho daño. Y nosotros volvemos y continuamos en lo mismo y repetimos lo mismo y hablamos en lo mismo, nos expresamos casi que peor cada vez que nos colocan esas pruebas, esas tentaciones, y no pasamos, no trascendemos. Por eso es que el abismo está empedreado de muy buenas intenciones, por eso es que la humanidad va feliz en su propia involución, va en su propio declive, en su propia degeneración, y va feliz, porque nadie quiere trascender ni vencer ningún tipo de tentaciones. Antes
Si se presenta la tentación, la gente dice, maravilloso, porque yo no voy a dejar perder esta oportunidad, porque yo no voy a dejar ese dinero ahí tirado, porque yo me llevo eso que me están poniendo a la mano. No me importa sea de quien sea, pero si está ahí porque eso es para mí y no me importa si se queda una familia pasando necesidades, aguantando hambre, lo que sea, yo me lo llevo porque por algo me lo han colocado ahí en el camino. Y eso es justamente porque uno no está dispuesto a trascender las tentaciones que se le presentan en el camino, en la vida. Así que amigos, con estas palabras, con esta pequeña introducción, iniciamos la clase del día de hoy. Tengan en cuenta que vamos a estudiar esta carta que se conoce como el diablo, o más bien se conoce como, ustedes ven aquí, la pasión en la carta del tarot egipcio. En otros tarot se le conoce como el diablo y en este caso ustedes van a ver en este tarot esta figura. Esta figura conocida como Baphomet, conocida como Lucifer, conocida como el macho cabro de Méndez, de la ciudad de Méndez, antigua Egipta, de egipcio, y otros nombres que se le dan, ¿no? En la antigüedad se conocía también con el nombre de, de esa figura enigmática que muchos y hoy en la actualidad la hemos aprendido a ver de una forma tenebrosa, de una forma diabólica, de una forma negativa, pero que realmente esto tiene otro nivel, tiene otra connotación trascendental muy diferente a lo que nos han enseñado y nos han improntado en la cabeza de cómo ver la figura del diablo o la figura de Baphomet o la figura de Lucifer. ¿Ok? Ahora, comienzo con esta frase que dice acá, ese axioma trascendental que dice, hiciéronme guardar de viñas y mi viña que era mía no guardé. Escuchen muy bien. Hiciéronme guardar de viñas y mi viña que era mía no guardé. Esto está íntimamente relacionado con la energía creadora que tiene todo ser humano en su laboratorio sexual, que es la energía conocida como el ensémenis o energía crística sexual que está ahí. Te hicieron guardar viña, pero no la guardaste, la perdiste y eso te ha traído o nos ha traído muchos problemas a nivel de nuestro propio camino humano, en nuestra propia evolución espiritual. Y eso lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en el tema. Entonces, Entonces, antes de comenzar, quiero que quiero que veamos lo siguiente, o escuchemos lo siguiente que aparece en unos versículos de las Sagradas Escrituras. Nos vamos a ir a Isaías, luego nos vamos a Ezequiel, y con estos versículos de las Sagradas Escrituras, pues vamos a empezar el desarrollo en el tema del día de hoy. Así que por favor, muy atentos. ¿Cómo has caído desde el cielo, brillante estrella, hijo de la aurora? ¿Cómo has sido derribado a tierra tú, el vencedor de las naciones? Tú decías en tu corazón, el cielo escalaré, encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte de la asamblea me sentaré, en lo último del norte. ¿Cómo has caído? Desde el cielo. ¿Cómo has caído desde el cielo, Lucero, no? Lucero de la mañana. Y se relaciona ese lucero con la estrella de Venus, ese lucero radiante, ese lucero que alguna vez dice la historia, hizo una rebelión, una revolución en el cielo y nos dice que fue echado desde esas regiones pleromáticas a los mundos infiernos. Yo los invito para que ustedes hagan un estudio. Estamos hablando del versículo de Isaías, un versículo importantísimo que incluso fue muy cambiado, fue bastante modificado y acomodado para que nadie le prestara atención a esa figura enigmática, conocida como el lucero de la mañana, conocida como el lucero, la estrella de Venus, como ese dragón resplandeciente de sabiduría que desde la antigüedad ha sido muy
reconocido, muy seguido, se le ha venerado, lo han tenido siempre presentes desde la época de los lemures, los atlantes. Si nosotros vemos, por ejemplo, con los albigenses, los cátaros, los puros, ¿sí? Los mismos iniciados de la Edad Media, que en secreto adoraban a esta figura y tenían grandes conocimientos sobre la misma, pero resulta que de alguna otra manera todo esto lo fueron modificando y colocaron a esta figura como un ser totalmente tenebroso, oscuro, diabólico, y enseñaron a la humanidad a tenerle miedo, le generaron terror, le generaron un sentimiento donde la gente en el momento que escucha hablar de Lucifer, escucha hablar de el Baphomet, escuchan hablar del diablo, de una vez dicen el abismo, de una vez hablan de que es el diablo que te lo va a llevar, que te va a arrastrar, pero simplemente son sino una cantidad de concepciones, de creencias que se nos improntaron, se nos metieron y nos formaron con ese tipo de creencias desde hace muchos siglos atrás, desde que llegó la conquista de estas tierras, desde que nosotros, podríamos decir, éramos indios de las tierras de estos pueblos antiguos y se le fue metiendo a la fuerza a cada persona una cantidad de creencias que si no aceptaba, pues se moría. Si no aceptaba o aceptaba, le atravesaban con la espada o lo quemaban vivo porque pues era una forma de purificarlo de acuerdo a las creencias que se tenían en los pueblos, que se tenían a través de las culturas, desde los mexicas, aztecas, mayas, aquí en la época precolombina, aquí pues de hecho con los chichas, etcétera, y todos estos pueblos que traían pues o tenían sus conocimientos ancestrales, pues simplemente fue improntada una información así, atravesado a la fuerza, o crees o te mueres. Y esta situación nos llevó desde la Edad Media y mucho más antes, simplemente nosotros a tenerle miedo a algo que desconocemos, pero que está dentro del mismo ser humano. Por eso la oración dice, no me dejes caer en la tentación, porque resulta que la tentación en el ser humano es una necesidad, pero si trasciende la tentación, si vence la tentación, si no vence la tentación, fracasó, perdió y se hunde y queda esclavo de sus vicios, de sus defectos, de sus manías, de sus costumbres, de su ira, de su odio, de sus miedos, de sus rencores, de sus celos, de su codicia y de muchos otros tipos de vicios y comportamientos psicológicos, emocionales que tenemos la humanidad. Pero si la humanidad o cualquiera de nosotros trasciende, vence la tentación, no caemos en la tentación, entonces la tentación trascendida se convierte en gemas, se convierte en piedras preciosas, se convierte en oro, en diamantes, en rubíes, en aura que brilla extraordinariamente alrededor del cuerpo de la persona, se convierte en conciencia, en esencia, en alma, en luz. Eso no nos lo han enseñado, solo nos dicen que no nos dejes caer en la tentación o líbranos de la tentación. O sea, nos han enseñado a correrle y por eso es que la humanidad cuando se le habla de tentación, la humanidad mete la cabeza, mete el cuerpo y mete todo porque le gusta sentir lo que se siente cuando se cae en la tentación, que es ir al hueco, ir al vacío y transformarse cada vez más negativamente cuando se comete el error. Como no nos han educado, no nos formaron, entonces por eso se dice que Lucifer es terrible, es malo, es el diablo. Sin embargo, analicen ustedes que hace muchos años, incluso yo era muy niño y escuchaba que a fulano de tal se le presentó el diablo y desde que se le presentó el diablo dejó de beber, dejó de tomar, dejó de fumar. Esa persona fue tentada muchas veces a volver a caer en el vicio y nunca volvió a hacerlo. Y cambió, se transformó totalmente. Esa persona dice que estando borracho por la calle tirado, se le presentó el diablo y desde ese momento dejó de tomar. O sea, hay que analizar eso. Si el diablo es malo, ¿por qué se transforma la persona o por qué se le presenta para que la persona se mejore y deje de hacer lo que hace malo para que se convierta en una persona buena y diferente? Ese misterio no nos lo han explicado, solo nos muestra la otra cara de la moneda,
mas no nos enseñan el misterio de ese famoso tentador, de ese famoso diablo conocido como Lucifer, que ayuda al individuo que quiere verdaderamente transformarse. Vamos a leer otro pequeño aparte ya para ir desarrollando con la participación de ustedes este tema tan importante que de verdad vale que se le preste la atención. Mire lo que dice Ezequiel en su capítulo. A ver, por aquí están buscando. Vamos a ubicar Ezequiel para que de esa forma ustedes escuchen lo que decía este maestro, ¿sí? Hace muchos siglos atrás. Ezequiel capítulo 28, versículo 11. Elegía sobre el rey de Tiro. El Señor me dijo, hijo de hombre, entona una elegía sobre el príncipe de Tiro. Le dirás, esto dice el Señor Dios. Tú eras el dechado de la perfección, lleno de sabiduría y de espléndida belleza. En el Edén, jardín de Dios vivías. Innumerables piedras preciosas adornaban tu manto. Rubí, topacio, diamante, crisólito, piedra de onix, jaspe, zafiro, carbunclo y esmeralda de oro era el borde de tu manto. De oro las incrustadas. Todo a punto desde el día en que fuiste creado. Como un querubín protector, yo te había puesto en el monte santo de Dios y caminabas entre brasas ardientes. Eras perfecto en tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que apareció en ti la iniquidad. Con el progreso de tu tráfico te llenaste de violencia y pecados, y yo te he arrojado del monte de Dios y te he exterminado. Oh querubín protector, de entre las brasas ardientes, tu belleza te llenó de orgullo, tu esplendor te hizo perder tu sabiduría, y te derribé por tierra, y te di en espectáculo a los reyes. ¿Cómo la ven ustedes? Si era un ser con toda su belleza, ¿qué le pasó? ¿Por qué se modificó? ¿Por qué se transformó? Escuchen ustedes. Por la multitud de tus delitos, con la injusticia de tu comercio, has profanado tus santuarios, y yo he sacado de ti mismo un fuego que te devore. Te he reducido a cenizas sobre la tierra, a los ojos de cuantos te contemplan. Todos los pueblos te conocían, se espantan al verte. Te has hecho un objeto de terror y has desaparecido para siempre. ¿Ok? Interesante, ¿no? Bastante interesante. Toda Muy la interesante. belleza, como un querubín, como un ser Ujú. con todos sus dotes, con todas sus virtudes, con todas sus esencias, con todos sus poderes, cayó, se transformó, se volvió un diablo. ¿Qué lo generó? ¿Qué lo volvió? Como todo tiene una parte oculta. Recuerden ustedes, las Sagradas Escrituras siempre guarda una parte oculta, no está ahí literal como muchos hermanos que estudian las Sagradas Escrituras creen que es así. De lo contrario, existirían volúmenes gigantescos sobre cada uno de esos maestros que escribieron el sagrado libro de las Escrituras de la Biblia hebrea. ¿Y todo por qué? Porque lo que está oculto lo entienden los despiertos, lo entienden los sabios, lo entienden los que tienen un conocimiento mucho más allá. Este individuo del cual nos dice o acabamos de leer en esta parte de Ezequiel, no es más ni menos que ese ser que se transformó en el interior del mismo ser humano. Por eso se dice que los seres humanos se convirtieron en Luciferes, se transformaron, se volvieron diablos. Y esa causa es la que hace reflejar a esa misma criatura o ese mismo ser dentro de cada ser humano. En el momento que nosotros caímos en el pecado, en el momento que caímos en la transgresión, en el momento que un ser humano, por un momento dado, coge un arma y le quita la vida a otro, se deja llevar del vicio, del odio, del rencor, de cualquier tipo
de manifestación psicológica egoica, en ese momento se transforma, en ese momento se convierte psicológica y emocionalmente en un diablo. En el interior de esa persona aflora esa bestia que lleva adentro con diversas formas y ciertas características horripilantes de cómo somos nosotros. Ustedes no piensen que ser uno lleno de ira todos los días y con violencia y con agresividad y que no se le puede decir nada es porque por dentro eres una belleza total, eres un ángel. No, estás transformado. Cuando una persona vive llena de depresión, de miedo, de angustia, de terror y quiere quitarse la vida, ahí hay otro tipo de manifestación totalmente diabólica. Cuando una persona vive llena de celos y a toda hora es, pues, anhelando lo que otro tiene, lo que otro ha conseguido y desea lo que otro tiene, este es otro tipo de manifestación totalmente diabólica, egoica que hay en el interior de cada uno de nosotros. Y así podemos seguir enumerando, como sucede con la lujuria. Una persona llena de lujuria, de laxivia, de fornicación, no le importa meterse a cualquier antro, no le importa revolcarse de donde sea, no le importa tirar sus aguas donde le toque, con quien le toque, donde se le presenta la oportunidad, como se dice. Y ahí está poseído de ciertas bestias, ciertas entidades que las Sagradas Escrituras le llaman cabezas de legión, con todas sus diferentes ramificaciones o legiones que la componen. Entonces, ese individuo perdió la belleza, se transformó, pero como el tema no me da para explicar y explicar toda una profundidad y ustedes deben investigar, tengan en cuenta que esa figura está representando la sombra del Creador. La luz del sol o la fuerza del sol está arriba, pero esa fuerza del sol genera una sombra a través de nosotros. Y ustedes se pueden dar cuenta cuando nos da el sol, emitimos una sombra. Nos dice la sabiduría que ese sol o ese Cristo emanó su sombra o su desdoblamiento para ayudar al humano y está dentro del mismo humano y vive dentro del mismo humano en las profundidades psicológicas del mismo ser humano. Y hay momentos de la vida donde él aflora y le genera la tentación al individuo, no para hundirlo, no para acabarlo, sino para perfeccionarlo, mejorarlo. Esta es la causa del por qué nos dice ciertos escritos sagrados que Lucifer es escalera para subir y Lucifer es escalera para bajar. Los antiguos decían que había que pulir a Lucifer, que había que limpiar o blanquear el latón, que había que purificarlo, que había que quitarle la fealdad que él tiene, porque él es un querubín, él es un ángel, es un trono, es una divinidad muy alta, pero que tocaba limpiarlo porque el mismo ser humano lo había modificado así, lo había transformado así, lo había vuelto una bestia. Pero estos misterios, vuelvo y les digo, solo se conocían en ciertas escuelas y era conocida por ciertos sabios o maestros. Y ciertos individuos sagrados tenían esos conocimientos tan profundos que a través de los siglos, una de las escuelas que conocía y que enseñaba este misterio eran los masones. Luego aparecen dentro de esa masonería, pues de hecho los Rosacruces, la Teosofía, y luego aparece la Gnosis ya al final, desde los 50 hacia acá, haciendo una compilación y una profundidad mucho más extensa de lo que explicaban estas escuelas en su tiempo, porque no podían hablar así como tan escueto, ya que pues tenían el peligro de ser perseguidos y ser destruidos. Pero ya después de los 50 hacia acá, cuando inicia la era de Acuario, la iglesia y otro tipo de organizaciones perdieron totalmente fuerza ante las creencias, ante las religiones, y entonces el maestro pudo poner estos misterios públicos y hacerlos así, escuetos para el que fuera a estudiar este conocimiento de cómo lo estudiaban los antiguos, pero de forma secreta, ¿sí? Como los cátaros, como los cruzados, porque los cruzados tenían unas órdenes secretas que estudiaban estos conocimientos como lo hacían los albigenses, como lo hicieron pues de hecho los druidas, los maniqueos, como lo hicieron grandes alquimistas después de Cristo y antes de Cristo. Y ellos tenían el misterio, tenían el conocimiento, pero era muy secreto. Por eso yo les compartí un tema a ustedes cuando se hablaba de Abraxas.
los misterios de Abraxas, que eso fue en el primero, segundo, tercer siglo después de Cristo, y ellos tenían el misterio de Lucifer y lo guardaban secretamente a través de sus propios medallones que los usaban, que los cargaban en su cuerpo, en sus bolsillos, y los tallaban en piedra. Y esto eran misterios de la orden. ¿Por qué? Porque si esto se sabía públicamente, pues no les quedaba vida a ninguno de los que participaban de estas órdenes secretas. Ahora, ¿qué ocurre? Que todo lo que estamos planteándoles a ustedes lo encierra esta carta del tarot. Ese misterio está aquí. Por eso, miren lo siguiente. En el cielo de la carta, como ustedes están observando en este momento, allá tenemos el sigilo extraordinario de la magia, de esa relación que hay de ese astro de Saturno con la humanidad. Saturno es un planeta que tiene, pues de hecho, demasiados misterios en los conocimientos ocultistas. Luego tenemos aquí a este lado y a este otro, tenemos unas figuras importantísimas. Aquí tenemos un jeroglifo egipcio que representa un nudo, que representa, como decir, un amarre, ¿sí? Que utilizaban los antiguos egipcios, pero al estar colocado en la carta, ¿sí? Este tipo de figura representa de que la persona está amarrado, de que la persona está dominado, de que la persona no puede verdaderamente moverse, ¿sí? Con conciencia propia, con actividad propia, que no puede realmente ser quien debe ser mientras no se suelte de ese lazo que lo amarra, que lo tiene controlado. Tenemos aquí una letra de los magos que representa la X en el alfabeto de los magos, desarrollado por el maestro Paracelso. Y lo mejor, aparte del sigilo de Saturno y de estos dos símbolos, es esta figura que ustedes ven acá. Esta figura, representada como el macho cabro de Méndez, o más conocido también como Lucifer, conocido como aquel personaje que representaba en la época egipcia, ¿sí? Era muy representativo y muy reconocido y se le rendía culto porque representaba la virilidad, la potencialidad, la fuerza, representaba la magia, representaba el poder. Entonces, esta figura, conocida como el macho cabro de Méndez o conocido como Tifón Baphomet, esta figura, si ustedes la observan, tiene las famosas plumas de avestruz que representan a la diosa Ma egipcia, que representan la justicia y la verdad. Tenemos aquí los cuernos y encima de esos cuernos tenemos una especie o no especies. Aquí ustedes observen bien. Aquí podrán ver que hay dos serpientes y en el centro tenemos el disco solar. Entonces, estos cuernos con dos serpientes a cada lado del cuerno y un disco solar. Esto, el que lo colocó ahí y como aparecen los dibujos pintados, esculpidos en esos muros antiguos egipcios, eso no era simplemente porque ellos eran adoradores simplemente de dibujos o porque se les daba por pintar. No, tenían un conocimiento tan profundo, tan extraordinario de esto que estamos hablando hoy, que lo colocaban en una figura así como esta, y simplemente el entendido en la sabiduría con solo observar la imagen ya sabía de qué se trataba. Y no como hoy nos lo muestran con una cantidad de raciocinio y mentalismo y intelectualismo, ¿sí? De lo que hicieron los egipcios, sino que ellos veían la figura y intuían qué es lo que quería decir la figura y ya con eso tenían para sacar enseñanzas y conocimientos muy profundos. Entonces, miren esta figura, que es una figura de animal. ¿Por qué? Porque es la representación de un individuo que se transformó en bestia, en animal, y no es porque sea así, sino porque representa la bestia, el instinto, la brutalidad que hay dentro de cada uno de nosotros. Eso es lo que representa. Esa es la figura que tomó, porque es lo que el ser humano formó en su psique, formó en su inconsciente, formó a través de instintos,
a través de degeneración sexual, a través del mal uso del intelecto, de la mente, a través del mal uso de todos sus instintos como ser humano que llevamos dentro. En el interior del ser humano nació el ego, nació el yo, nacieron los defectos, nació los vicios y todo lo que vemos hoy que se expresa a través de nosotros y cómo lo vemos en la misma humanidad. Entonces él tomó esa forma, pero él es verdad y justicia y él tiene las serpientes en sus cuernos porque son los misterios del trabajo con la serpiente. Por eso a la serpiente le llaman Aerus o la serpiente de los misterios isiacos, la serpiente que encierra los misterios de la energía, ¿ok? Entonces, analicen esto y luego bajemos un poco más hacia el centro de la carta y pueden ver ustedes que es una figura humana y esa figura humana es una figura andrógina porque él tiene un pecho masculino y tiene un pecho femenino. ¿Recuerdan ustedes lo que hablamos en el tema anterior? Es andrógino divino, es un ser andrógino, espiritual, universal, y como todos los ángeles son andróginos, los ángeles son macho y es hembra, ¿sí? No solo es macho ni solo es hembra, tiene las dos características porque es un andrógino. Y esta figura es una figura andrógina, y si ustedes miran, todo su cuerpo refleja, a pesar de que se ve semidesnudo, refleja pureza y refleja un misterio, una sabiduría. Observen ustedes que en su brazo, miren acá, el brazo derecho de él tiene una serpiente en la mano y el brazo izquierdo lleva en sus manos el cetro Huas, ¿sí? Este cetro del cual hemos hablado en otras conferencias. Este cetro que tiene una figura o se le coloca una cabeza de animal, de serpiente, de león o de águila, no es más ni menos que la representación de la columna, pero lo tiene con la mano izquierda y en la mano derecha está la serpiente, la mano derecha hacia arriba y la mano izquierda hacia abajo, ¿ok? Y luego vemos cómo tiene, dice el maestro, el mandil puesto en el, cubriendo los órganos, cubriendo la parte sexual, cubriendo esos misterios. O sea, ahí están los misterios. Ustedes han visto que los iniciados o los que pertenecen a la masonería, ellos portan un mandil. Y la gente dice, hasta chistoso cómo se ponen un mandil ahí, pero no entiende, la gente no sabe por qué es. Y ese mandil, que es donde podríamos, relacionémoslo, una dama en la cocina se coloca un delantal y se lo pone con el interés de no ir a ensuciar su ropa y especialmente ese delantal, muchas damas se lo colocan de la cintura hacia abajo. Ese mandil cubre o protege unos misterios que están ocultos y esos misterios están en los órganos reproductores sexuales del hombre o de la mujer. Por eso es que el mandil representa ese misterio y cubre esa zona del cuerpo. Y luego le sale aquí como si fuera una cola, pero esa cola, tengan en cuenta ustedes como aparece en la carta número 5 el jerarca, esa cola en el jerarca le representa la espada y aquí está representando una cola que debe transformarse en una espada. Estos son misterios, ¿sí? Estos de verdad tienen muchísimo conocimiento, mucha sabiduría. Entonces, este individuo andrógino, con su espada flamígera que debe ser transformada mediante los misterios del trabajo con la serpiente, que se esgrime o se desarrolla a través de la columna espinal para dejar de ser bestias mediante la unión del trabajo que se hace entre el hombre y la mujer, mediante esos misterios que están en la parte de arriba, en el cielo de la carta. Y en la parte de abajo encontramos nosotros un símbolo que el maestro dice representa a Geburat. Algunos cabalistas y tarotistas dicen que esto quedó mal y que el que dibujó estas cartas se equivocó porque debería haber colocado el símbolo del agua y el símbolo del fuego. Pero realmente lo que no entienden la mayor parte de todas estas personas es que el que hizo colocar estas imágenes así como está es porque se trataba de una persona que recorre el camino iniciático, que va por la vía de la iniciación, que va por la vía de la maestría y que tiene unos conocimientos mucho más allá
de lo que nosotros simplemente podemos entender cuando leemos un libro. Entonces, este símbolo que representan tres triángulos está representado a Geburah, y Geburah, pues, es esa alma divina, esa alma espiritual. Recuerden ustedes que se encuentra en las aguas, ¿ok? Por eso dice aquí, miren aquí, la pasión es el nombre mágico. Tenemos aquí la letra hebrea, ¿sí? Como la ven ustedes aquí colocadita, el número 15. Y tenemos aquí a Neptuno, y si ustedes observan a Neptuno, está relacionado con el signo de Leo. Entonces, Leo en Neptuno, aquí hay misterios, sabiduría muy, muy profunda, que se notaría aquí cualquier media hora, 40 minutos, si nos ponemos solo a hablar de estos dos aspectos entre Neptuno y el Sol o el signo de Leo. Luego vemos acá que dice, Tifón Bafometo, fracaso amoroso, ¿sí? Fracaso amoroso, Tifón Bafometo. ¿Por qué fracaso amoroso? Cuando uno no vence la tentación. Y dice acá, letras Amés, enuncia peligros. La carta dice enuncia peligros, no se meta por ahí, no vaya a hacer, no tome la decisión, no haga el viaje, no se comprometa, no haga lo que quiere hacer, espérese, todavía no. Hay peligros, ¿sí? Y dice acá, fracaso amoroso, porque no le conviene. Fracaso amoroso, porque de esa relación solo habrá fornicación, abusos, degeneración y pérdida de valores y principios. Fracaso amoroso total, no le conviene. Entonces, esta figura de verdad que tiene muchos misterios, y dentro de esos misterios, como les decía, representa la tentación. Pero antes de continuar, yo quiero que leamos un poquito una parte que hay en el libro Tarot y Cábala y que corresponde también a esta lámina, que es la carta número 15 del tarot, el Tifón Baphomet, o la pasión, el diablo o Lucifer dentro de cada uno de nosotros. Entonces, escuchen ustedes. Lucifer, como ayo, educador, mentor, resulta ciertamente insólito, inusitado, extraordinario. Existe en la tentación luciférica didáctica inimitable, pedagogía portentosa, atracción de asombra, incentivo inconfundible, instigación oculta con propósitos divinales secretos, seducción, fascinación. Lucifer Prometeo es uno con el logos platónico, el ministro del demiurgo creador y señor resplandeciente de las 7 mansiones del Hades, infierno, Sabbat, y del mundo manifestado, a quien están encomendadas la espada y la balanza de la justicia cósmica, pues que él es indubitablemente la norma del peso, la medida y el número, el aurus, el Brahma, el aura Mazda, etcétera, siempre inefable. Lucifer es igual a Lucy, igual luz, y Fer igual fuego. Es el guardián de la puerta y las llaves del lumicial, para que no penetren en él sino los ungidos que poseen el secreto de Hermes. ¿Cómo la ven? Él está parado en la puerta del templo, del santuario, y no va a dejar pasar a cualquiera. La historia nos dice que cuando Adán y Eva salieron del paraíso y quisieron regresar, había un guardián con una espada echando candela en la puerta de la entrada. Y hasta ahí no llega las explicaciones que nos dan los religiosos, que nos da los que dicen tener conocimiento de todo lo que es la parte religiosa, ¿no? Pero realmente nos dejaron en stand-by, y la humanidad lastimosamente hemos continuado así, con una concepción muy diferente, equivocada, con una creencia. Nos hemos vuelto dogmáticos y llenos de temor, porque así nos lo han metido hasta en los tuétanos de los huesos. Ese personaje está ahí a la puerta del santuario y no deja pasar
sino aquel que tiene conocimiento del misterio para poder pasar. Él es el que realmente se expresa en forma maravillosa para ayudarnos, si uno se deja ayudar, cuando uno tiene tentación de fornicación, cuando tienes la tentación ahí encima y te quieres poner a ver pornografía, cuando tienes la tentación y estás mirando el sexo opuesto de una forma libidinosa, lujuriosa, laxiva. Él es el que te pone ahí, si tú tienes yoes de brujería, y te puede hacer sentir la necesidad de que, ¿por qué no hacerle brujería a fulano? Tú verás, ahí se expresa una parte de la conciencia que te dice, no, ¿cómo vas a hacer eso? Y ahí te dice la otra parte oscura, sí, y con eso le hacemos para que nos respete. Ahí aparece esa tentación cuando a uno le ponen un fajo de dinero o unas cuantas monedas y tú te sientes tentado a cogerlas, no te están viendo, se le cayó a la señora del bolso, échale mano, es tuyo. Y tú le pones el pie y dices, esto es mío y ya es mío. Cuando uno siente la tentación de ponerse a hablar mal del prójimo y le colocan tres, cuatro personas alrededor afines a mi psicología del chisme para yo hablar de esas cuatro o cinco personas a las cuales mi ego no le gusta. A mí me ponen ciertos estados terribles para sentir celos por mi cónyuge o por tu cónyuge o tener celos por algún familiar, por un hijo, por una hija. Y te llenas de celo y le coges quiña a la otra persona. ¿Qué te está produciendo eso? La tentación. Pasas por un bar, por un antro, por una cantina y quisieras tomarte una para la sed. Es que simplemente es una para la sed. Eso no me va a hacer daño. Yo no voy a volver a lo mismo. ¿Cómo se siente de rico ese olor? No, ese cigarrillo. Se siente con un olor mentolado. Parece que fuera un olor lleno de cannabis o qué sé. Tiene un olorcito todo. O sea, como que te da tentación. ¿Quieres? ¿Quieres fumar? No, me las aguanto. ¿Por qué no te las aguantas? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no te lo tomas? ¿Por qué no compras la botella? Pasas por el frente de un antro, de un prostíbulo y quieres meterte por allá. ¿Por qué se quiere meter por allá? ¿Quién le está haciendo sentir la tentación de meterse? Si no entras, sales o continúas más fuerte y más poderoso, pero si te metes, fracasaste. Entonces, él simplemente pone la tentación, eso es todo. Detrás de esa tentación o por delante de esa tentación van a surgir yoes, defectos, que lo han revestido a él con esa fealdad y con esa monstruosidad, como nos lo presenta la historia y la iglesia y muchas historias, de cómo es feo, horrible, monstruoso y diablo. Pero ese diablo, cada vez que nos tiente y cada vez que nosotros vencemos la tentación, ese diablo se limpia, se purifica y se va convirtiendo en esa famosa piedra o en esa figura que se va limpiando, que se va purificando, que se va drenando y que se va transformando dentro del mismo ser humano. Pero tenemos que vencerle. Ahora, esta figura la colocan y la siguen tanto para lo bueno como para lo malo. Los que van por el camino oscuro, los que van por el satanismo, la brujería y todo eso, ahí tienen esa figura. Y van felices en lo que hacen, en su camino, ¿sí? Tenebroso. Y esa figura, pues simplemente les multiplica lo que quieren ellos aprender, querer o desarrollar, o cómo se transforman cada vez de más fealdad espiritual, ¿sí? Cada vez más involutivo. O simplemente esa figura se convierte en el individuo que quiere convertirse en un ser espiritual puro, santo, que quiere transformarse, que quiere dejar de ser diablo. Entonces él lo lleva hasta el cielo. Por eso la historia nos dice que el mismo Hércules tuvo que bajar al infierno e encontrarse con ese famoso Can, con ese famoso Cerbero, enfrentar el Cerbero y sacar al Cerbero del infierno, y ese Cerbero lo llevó al absoluto. Ese Cerbero se lo llevó a los mundos superiores.
pero tenía que dejar de ser el Cerbero, el can monstruoso, con sus aullidos que mata a los difuntos allá en esas infradimensiones, lo transformó porque ese instinto o ese can es el instinto sexual de todo ser humano. Y por eso va a parar esas infradimensiones entre la segunda, tercera y cuarta infradimensión del Dante Alighieri. Porque nadie quiere nada con su energía, nadie quiere con la castidad, nadie quiere nada con la transmutación, nadie quiere nada con el dominio de sus impulsos, de su sexualidad. La gente solo quiere darle rienda suelta a la fornicación, al adulterio, a los abusos, a la infrasexualidad, a todo lo que sea degeneración sexual, todo lo que es masturbaciones, todo lo que tiene que ver con abusos de la parte sexual. La gente le encanta y quiere más y más y más. ¿Por qué? Porque estamos sumidos, dominados de esos impulsos, de esas fuerzas tenebrosas que nosotros mismos hemos desarrollado. Y el día que le ponen la tentación a uno para vencer y dejar la degeneración sexual, pues se ve muy difícil salir de ahí y por eso no es fácil encontrarnos nosotros triunfando ante ese tipo de tentaciones. Casi siempre se fracasa porque no se quiere vencer la tentación y no queremos vencer yoes que nosotros mismos hemos desarrollado terribles de la fornicación, los abusos sexuales, de todos esos yoes pornográficos, de todos esos yoes masturbadores, abusadores del sexo, degenerados, que tiran la energía a diestra y siniestra prácticamente desde que éramos adolescentes. Hemos tirado sin importarnos nada nuestra semilla, nuestra energía, y ahora cuando estamos aprendiendo, cuando nos están enseñando y queremos hacerlo, entonces decimos, es muy difícil, no puedo, esto no soy capaz. Y entonces se deja ganar de esa fuerza luciférica, egoica que lleva uno dentro, del yo que hemos desarrollado durante tantas vidas atrás, y preferimos seguir así en vez de vencer esas tentaciones que se nos presentan para poder triunfar y demostrarnos que sí somos capaces de hacerlo. Así como el ser humano nos educamos para ser fornicarios, así también los mismos seres humanos nos podemos educar para ser castos, pero eso depende verdaderamente del linaje de nosotros, si estamos dispuestos a amar y respetar nuestra simiente y a respetar el sexto mandamiento de la ley de Dios que dice no fornicaréis. ¿Ok? Entonces, ese can, ese perro cerbero, es sacado del infierno y ese lleva a los mundos superiores a ese mismo Hércules. Si ustedes miran una historia el famoso Minotauro, que se encuentra allá en ese laberinto de Creta, dice la historia que Teseo ingresa a ese laberinto a salvar a una princesa, a salvar una esencia, un alma, una conciencia, a libertarla de la bestia que la tenía ahí atrapada, y se enfrenta con la bestia, mata a la bestia, y el perro Tricípite lo saca a través del hilo de Ariana del laberinto de las confusiones y se lo lleva al cielo. Es el mismo instinto del cual estamos hablando de Cerbero en el mundo de los mundos infiernos. Lo que pasa es que esta enseñanza está muy relacionada con la psique, con el laberinto de la mente, y Cerbero está relacionado con los infiernos, pero eso va patente hacia lo mismo, porque es el mismo Can que lleva a Teseo hacia los mundos superiores a través del hilo de Ariana. Ariana era la princesa, la esencia, el alma, y ese Can lo saca del laberinto y se lo lleva hacia el cielo. Entonces, esto realmente merece mucho, mucho análisis, porque realmente la clave está ahí. El maestro Lakshmi explicaba que a Lucifer se le combate y se le vence en el diario vivir y se le vence en la castidad. Por eso dice la parte que ustedes escucharon al final. Él es Lucifer, él es luz y fuego. A él se le saca el fuego, se le quita el fuego en la castidad, en la transmutación, en la unión amorosa. Y se le extrae la luz en los eventos de la vida. Así lo explica el maestro y así también lo enseña el maestro Lasmi, explicándonos que todo lo que se presenta en el diario vivir, todo lo que vemos como tentaciones, que incluso yo hoy me ponía a ver cómo se me repiten ciertos escenarios
cómo se me sale el carácter, el genio ante unos detalles que no le he prestado atención, que no le he puesto la lupa. Y si se me vuelve y se me repite y vuelve y se me presenta es porque no he querido trabajar o no me he dado cuenta de esos detalles. Y ya hoy me pude analizar, pero ¿por qué se repite? ¿Por qué lo mismo? Pues ¿cómo no se me va a repetir? Porque no he sido capaz de vencer este tipo de tentaciones sobre mi carácter en determinados eventos, en determinado escenario que se me presenta el yo de la ira, el yo de la rabia, el yo del grito. Y asimismo aparece el yo de lujuria, el yo del miedo, el yo de la crítica, el yo que no puedo, el yo de los celos, el yo de la envidia, el yo de que señalo a los demás, de que miro lo feo de los demás. Siempre, si veo a esa persona y se me afloran los jugos gástricos, se me incomoda el estómago cuando veo a esa persona y cada vez que la veo me da lo mismo cuando le escucho, ahí está el trabajo. Por eso dice el maestro, la luz se le quita a él en los eventos, en las tentaciones, en lo que se nos presenta en el diario vivir. Cuando va por la calle, cuando estás en la casa, cuando estás con alguien, cuando tenemos esas cuestiones con la pareja, con los hijos, cuando no te devuelven las devueltas, cuando alguien te está mirando y te está mirando feo, o cuando alguien no te escucha, no te saludó y te incomodas y sientes tentación de decir mil cosas y señalar y gritar a esa persona. Y uno calla, respira y evoca a la Madre Divina y le pide, destruye, desintegra, elimina este defecto, quítale la conciencia, sácale la luz. Ahí entendemos cuando el maestro dice que Lucifer, dice acá, aquí en la última parte, dice, Lucifer, Lucy, luz, Fer, fuego. Es el guardián de la puerta y las llaves del lumicial, para que no penetren en él sino los ungidos que poseen el secreto de Hermes, de la sabiduría. Así que a uno se le presentan muchas cosas en el diario vivir que lo incomodan, que lo irritan, que no le gusta, tentaciones de comer, de beber, de mirar, de tantas cosas. Y cuando uno deja y se lleva y cae y no tiene dominio sobre uno, entonces no podemos traerle la luz, porque en ese evento está la luz para nuestro despertar. Y en la castidad científica, en la transmutación, está el fuego de él. Por eso él es luz y fuego, luz, cifer, luz y fuego. El fuego está ahí en ese laboratorio y cuando uno sale vencedor, cuando no pierdes tu energía, cuando la transmutas, les quitas el fuego a él y en el diario vivir le quitas la luz. Entonces, por eso es que el ser humano se convierte en luz y fuego. O sea, es una potencia. ¿Se acuerdan que les decía? La figura de él representa potencia sexual, representa sabiduría, representa poder, representa tenacidad, representa dominio. ¿Sí? Representa fuerza dentro del ser humano, pero no se puede adquirir ese poder si uno fornica y uno cae en todos los eventos y tentaciones que se le presentan en el diario vivir. O sea, mientras nosotros seamos unas víctimas de nuestros propios defectos y no venzamos nuestras propias tentaciones y no seamos capaces de vencer en la castidad, solo seremos una simple víctima, solo seremos una simple sombra, un simple individuo que va por el mundo como Raimundo y todo el mundo, que come, bebe, trabaja, todos los días lucha, va y viene, se reproduce, envejece y luego llega la muerte por nosotros sin haber logrado ningún tipo de objetivo real y auténtico en esta vida que se nos dio. Y de eso está lleno el mundo. Y cuando alguien quiere sacar la cabeza, cuando alguien quiere dar la nota, cuando alguien quiere dar un paso más allá, entonces se tiene que enfrentar contra sí mismo, contra la familia, contra personas. Tiene que enfrentarse contra gente que te dice, estás loco, ¿qué te pasa? Eso no son los principios, eso no fue lo que nos enseñaron. Usted qué hace metido por allá, eso es de locuras, eso es del diablo, usted está perdido. Entonces la gente empieza a señalarlo, a atacarlo, a hacérsele a un lado, los familiares, dice, vean lo que está metido.
Entonces, todo esto es un escenario para que caminas o te quedas viviendo el qué dirán. Te quedas viviendo de lo que otros piensan, de lo que otros creen, de lo que tú debes hacer. O sigues para adelante. Y el que sigue para adelante es el que vence y ese es el que logra la luz y logra el fuego. ¿Me entienden? Por eso esta figura enigmática está dentro de nosotros y solo espera que nosotros la transformemos, que la limpiemos. Por eso los antiguos nos mostraban a un individuo con un cincel y con un martillo y le iban dando forma cúbica a la piedra y lo iban limpiando y lo iban refinando, lo iban puliendo. Y era con un martillo y un cincel. El martillo de la voluntad y el cincel de la inteligencia, hasta que lo limpiaban y esa figura se convertía en ese ángel, se convertía en esa luz, se convertía realmente en esa verdad de la cual pues se nos dice en la antigüedad o dicen las escrituras que era un lucero, que era una luz, que era un ángel, que era un ser divinal. Pero para poderlo hacer, el individuo, nosotros, tenemos que blanquearlo. Por eso se habla del Cristo blanco, por eso se habla del cambuclo blanco o refinar la piedra, por eso se nos habla de que Sócrates pues tenía un daimon y él compartía y escuchaba y dialogaba y atendía los consejos de su propio daimon, pero era el daimon que él ya había purificado, transformado, ¿sí? Por eso la historia está llena de muchos enigmas y muchos misterios, por ejemplo, del Fausto, de Juan Fausto, en la Edad Media. Él tenía a su Lucifer y lo acompañaba y tomaba forma de perro y ese perro con sus fuegos como en candela, en fuego, ¿sí? En brasas, cuando él permitía que alguien lo viera, la gente quedaba extraña al ver ese perro que cambiaba en colores, los famosos colores de la alquimia, y sus ojos eran en fuego. Y luego dice la historia que Juan Fausto, cuando viajaba de un lugar a otro, de una ciudad a otro, lo veían, por decir aquí, hoy, y ya en la noche estaba en una ciudad donde duraban una semana para llegar, porque la gente viajaba era a caballo. Entonces Juan Fausto se iba por los aires en esa dimensión desconocida y dicen que iba montado en un caballo que lo llevaba hasta ese otro lugar, hacia esa otra ciudad, en unos cuantos minutos. Y estos misterios han quedado en la historia para hacer ver a esos iniciados como brujería, como negromancia, hay un montón, otro poconón de cosas, pero porque esos misterios no se pudieron develar. Esos misterios quedaban ocultos y solo los conocían los que iban por la misma vía, ¿sí? Los que tenían verdaderamente esa sabiduría. Así que tengamos en cuenta que todo esto de lo que estamos planteándoles esta noche está encerrado en la carta número 15 del tarot. La carta número 15, 1 más 5 igual a 6. Se convierte en la carta 6, que es la indecisión, que es el enamorado, que es la formación de alma en la carta 6 del tarot. Pero en la carta 15 es él. Y él es el que dice, bueno, tú quieres pasar la puerta, me tienes que vencer a mí. ¿Quieres que te deje pasar al otro lado? Me tienes que vencer a mí. ¿Quieres sabiduría? Me tienes que vencer a mí. ¿Quieres ser casto? Me tienes que vencer a mí. ¿Quieres morir a esos defectos, a esa ira, a esa monstruosidad que tú mismo has creado? Me tienes que vencer a mí. Y por eso la humanidad, ¿qué vencer ni qué nada? Uno entre más iracundo sea, más peleón es. Menos se calla, más reaccionario, más agresivo, más violento. Entre más esclavo sea de la lujuria, más laxivo, más pornográfico, más lujurioso. Entre más esclavo sea del celo o de los celos, puede terminar quitándole la vida a su cónyuge. Entre más codicioso sea, más esclavo es porque solo piensa es en más y más y más y más y todo lo ves desde el punto de vista del dinero. Y así, cada defecto tiene terrible fuerza,
como el orgullo, como la vanidad, como el engreimiento, el miedo, etcétera, etcétera. Entonces él dice, ¿quieres transformar tu vida? Me tienes que vencer a mí. Y por eso él dice, ¿soy escalera para subir o soy escalera para bajar? Y él es aquel personaje que dicen que tiene la sabiduría de las constelaciones, porque hay que subir por las costillas de él. Y eso está escrito en el libro del Dante Alighieri cuando él baja a lo profundo del pozo y luego tiene que subir por las costillas de Lucifer para ir al cielo. Los que no han leído el libro, los invito para que lo lean. Y para poder ir al cielo, montado en él, para que lo lleve a los mundos superiores o lo saque del infierno, él va cogido de las costillas o va montado en la espalda de él. Y para poder sacarlo, pues ahí están las costillas y las costillas están unidas a la columna vertebral. Ahí está el misterio. Pero los maestros no iban a entregar eso así, simplemente lo dejan en una historia, lo escriben y cada quien, los entendidos de la sabiduría, lo van a comprender. Del resto, la humanidad lo ve literal y ya, ahí quedó todo. Entonces, queridos compañeros, queridos hermanos, nos quedan unos minutos. Me gustaría saber la opinión de ustedes porque de verdad que hay tanto. Lo único que puedo decirles a ustedes es que esta figura que nos han enseñado a odiarla, que nos han enseñado a señalarla e incluso tenerle miedo, esa figura conocida como el Tifón Baphomet, Lucifer, el famoso cabro de Méndez, está dentro de la misma psicología de nosotros. Vive en lo profundo de nosotros. Así que si tú quieres correr de él, huir de él y llenarte de miedo, pues sepa que donde quiera que vayas, así corras a 1000 kilómetros por minuto, esa figura va dentro de ti. Eso nunca se irá de ti. Y el día que uno ya quiera hacer un cambio real y auténtico, él entra a ser parte de nuestra vida y empieza a expresarse en el escenario de nuestra vida para ayudarnos. Pero mientras uno no quiera una transformación auténtica y real, él vive en las profundidades de la psique, poniéndonos tentaciones que a uno le gusta y que uno se vuelve esclavo de esas tentaciones y vive feliz como es, como persona, con sus vicios, sus manías, sus costumbres y sus defectos. Pero en el momento que la persona quiere transformarse, él le dice, listo, entonces vamos a hacer, ¿qué es lo que quieres? Quiero cambiar, quiero dejar de ser esto, quiero ser diferente, quiero morir, quiero transformarme. Ok, entonces vamos a ver si es capaz. Entonces él se para en la mitad del santuario, en la mitad del templo, en la mitad, ahí en toda la puerta, y dice, bueno, a ver de qué estás hecho, de qué eres capaz. Y ahí es donde nos vemos nosotros pasando unas situaciones terribles, porque no es fácil verdaderamente vencer eso que se llama la tentación si no estamos dispuestos al cambio. Más aún porque pues esa figura simplemente lo que quiere es ayudar al individuo que se quiere transformar, que quiere verdaderamente ser mejor, que quiere purificarse. El que no, pues entonces es escalera para bajar. Y el que sí, se convierte en la escalera para subir. O sea, las costillas o la columna por donde vamos a subir. Pero hay que vencerlo a él y para vencerlo hay que vencer la tentación y vencer la tentación significa que estamos dispuestos a hacer un cambio. Yo realmente quiero hacer un cambio en la ira, quiero hacer un cambio en la lujuria, en los celos, en el miedo, en el odio, en el resentimiento, en la agresividad, en la violencia, en la codicia, la depresión, en la angustia, en esa zozobra, en no sé qué quiero, no sé qué me pasa, en ese vicio, en ese alcohol, en ese cigarrillo, en esa masturbación, en esa pornografía. ¿Estás dispuesto? ¿Lo quieres hacer? Sí. Entonces te tienes que enfrentar a una tentación y esa tentación es con el fin de ayudarte a vencer eso que quieres cambiar, eso que quieres transformar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Ninguna?
Entonces, ¿dónde queda que Lucifer hay que tener terror, miedo y huir? Una cosa muy diferente, ténganlo en cuenta, muy diferente, porque esto no se puede malinterpretar. Una cosa muy diferente son los luciferes, una cosa muy diferente son los satanases, los diablos, una cosa muy diferente los ángeles caídos, una cosa muy diferente todo lo que tiene que ver con el árbol a la inversa de la Kabbalah, todo lo que tiene que ver, pues de hecho, con esas regiones clifóticas. Una cosa muy diferente es hablar de una sombra, de un fantasma, de un diablo así. Una cosa muy diferente hablar de una bruja, de un mago negro, etcétera, etcétera. Nosotros nos hemos confundido y esa confusión nos ha costado mucho porque hemos malinterpretado la figura del tifón Baphomet de Lucifer, luz y fuego dentro de nosotros mismos. Hemos malinterpretado eso por tanta información que verdaderamente nos ha confundido desde la antigüedad y que así nos lo han transmitido a través de las creencias y los dogmas. Es muy diferente esas fuerzas opuestas a los ángeles, arcángeles, tronos, querubines, serafines, etcétera, de ese árbol de la Kabbalah o de ese árbol pleromático, a lo que existe, que es real, ¿no? Lo opuesto a los ángeles, pues deben existir los antiángeles, etcétera. Entonces, hemos malinterpretado eso y nos han llenado de un terror sobre algo que desconocemos, sobre algo que no sabemos qué es, sobre algo que desconocemos realmente en su verdad y en su realidad. Porque todo lo vemos como diablo y todo lo vemos como Lucifer, pero desconocemos esa fuerza de la cual les estoy planteando el día de hoy, que es un misterio que está en la carta número 15 del tarot, y que el maestro Samael nos lo explica extraordinariamente en sus obras. Y ustedes pueden leer tanto tarot y cábala, pueden leer Las Tres Montañas y otras obras de él donde lo explica. Entonces hemos confundido a esa figura, la hemos confundido realmente con todos los diablos y entidades que existen en las infradimensiones o en los mundos clifóticos, que es lo opuesto al cielo. Ese ha sido el detalle. Entonces, por eso cuando se habla de esa figura, hay miedo, terror. Pero la gente la lleva dentro, la llevamos dentro. Y esa figura está revestida con la fealdad y la maldad que nosotros mismos creamos. Esa monstruosidad que uno tiene como ser humano, porque este físico es solo una fachada. Yo, Edison Valencia, soy una fachada como ustedes me ven. Mi realidad está en la psique, mi realidad está en mi país psicológico, mi realidad está en lo que tengo de esencia o de conciencia o de alma liberada, de valores o virtudes. Pero tengo más antivalores y por eso mi frialdad es mucho más agresiva que lo bonito y lo bello que tengo de alma. Mientras no elimine mis defectos, mientras no destruya mis agregados psicológicos, mis yoes, eso que he alimentado y que se ha reflejado en mí desde niño, egoicamente, pues no tendré alma y no reflejaré alma, o esencia, valores, virtudes, poderes, atributos, fuerzas, leyes, dones, etcétera, mientras no destruya esa fuerza oculta. Y para poder destruirla tengo que vencerla y tengo que vencerla en el campo de batalla cuando me siento tentado. Porque si yo quiero vencer la ira, voy a tener muchas tentaciones de ira. Si yo quiero vencer el odio, voy a tener muchas tentaciones de odio. Si yo quiero vencer el chisme, me van a poner chisme todo lo que quiera. Y tengo que aprender a negarme y a decir no. Si yo quiero vencer la fornicación, se me van a aparecer muchas tentaciones para hacerme fornicar en pensamiento, palabra y obra. Duro, ¿verdad? Pero si yo venzo y muero y renuncio y destruyo mis debilidades, pues entonces esa figura se convierte en ese ángel que dice la historia, en ese lucero que quiere estar allá con un trono cerca a Dios, como dice Isaías, quiere estar ahí. Entonces nos lo malinterpretaron diciendo de que quería ser más que Dios. No, recuerde que aquí en este mundo
El que se levanta se convierte en un ángel, en un arcángel, se convierte en un Dios. Y es ese hombre y esa mujer que trabajaron en sí mismos. Entonces, se ganan un puesto por allá en alguna dimensión, por allá en alguna región. Quieren un poco más alto, cada vez un poco más allá. Por eso los dioses se vienen desde esos cielos a tomar un cuerpo físico para luego resurgir como el ave fénix, volver otra vez arriba con jerarquía, con maestría, mucho más grande, mucho más glorioso que antes, mucho más poderoso que antes, pero tienen que venir acá y aquí es donde está el peligro porque el ego le nace. Dice el maestro, el yo vuelve a nacer y la persona se ve como cualquier ser humano en la tierra, a pesar de que es un ángel que está encarnado, que volvió a nacer, pero el ego le nació. Y él tiene que enfrentarse otra vez de nuevo con el ego, con la tentación, tiene que volver otra vez a purificarse. Y cuando se vaya de este mundo, es dos, tres veces mucho más grande de cuando vino. ¿Por qué? Porque tuvo que hacer otra vez el trabajo y vencer y triunfar, caer y levantarse y volver otra vez de donde vino. Entonces es mucho más grande, mucho más glorioso, mucho más potente, mucha más jerarquía logra cuando se vuelve a levantar. Si no se levanta ese ángel que vino a tomar cuerpo físico, pues se queda en este mundo y tiene el peligro de irse por el árbol involutivo o el árbol contrario de la cábala, o simplemente quedar reencarnando durante muchas vidas, cometiendo errores, 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 errores y llenándose de más fealdad psicológica a medida que le va pasando vidas y vidas en este mundo. Así que, queridos hermanos, esto de verdad tiene mucho. El misterio de esto realmente es en el cauce de Mercurio, en la frente del Cristo Lucifer. Ahí está el misterio y los que me entienden saben qué es lo que queremos decir. Ahí está el misterio y Dios permita que el cielo nos ayude. Porque esta persona que está hablando aquí, yo no es que verdaderamente me crea que trasciendo las tentaciones. No, pero anhelamos que nos ayuden a vencer para poder seguir avanzando. Porque las tentaciones están en todo lado y el peligro está en todas partes. Y el yo de uno, él quiere volverlo a llevar a uno a las mismas. Ah, que te gustan las palabras compuestas, quiere volverte a decir los celos, el odio, los rencores, la ira contra todo mundo, la fornicación, los abusos, la cantinita, el cigarrillito, la cervecita, el antro. Él quiere volver a esos sitios, él quiere regresarte a esos lugares. Él quiere ponerte nuevamente a cometer muchas cosas que le encantan, ¿no? El ego de uno le encanta todo eso, pero ahí está el trabajo para nosotros. Bueno, voy a ir culminando ya por acá porque el tiempo se nos agotó, presentándoles esta figura. Mírenla ustedes. Se la voy a presentar solo un par de minutos. Disuelve y coagula. Esto nos lo dijo un gran mago, alquimista conocido como Eliphas Levi. Lo que hay que disolver y lo que hay que coagular para que esa figura se pueda transformar de nuevo. Bien, hasta aquí mis palabras. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Pues nada, profesor, nada más aportar que se ve impresionante el Baphomet. Seguramente cuando uno no tiene esta enseñanza, pues da miedo, ¿no? Pero una vez conociéndolo, pues sabemos que es escalera para subir o escalera para bajar. Gracias, Sí. profesor. Ok. ¿Queda claro para todos?
¿No queda ninguna duda? O si queda alguna duda, pues pueden hacer la pregunta. O lo contrario, los invito a que estudiemos las obras. No hay que quedarnos quietos, pero el misterio realmente está ahí. Ahí está la clave. Y Él te da lo que tú quieres. ¿Quieres seguir viviendo como vas? Pues sigas viviendo como quieres. Él no va a poner ninguna objeción. Y te da todo lo que tu mente codiciosa y tus pensamientos y tus deseos anhelan. Él te los da. O estamos dispuestos a un cambio, entonces Él se para ahí a la puerta del santuario y dice, bueno, ¿qué quiere? Decía el maestro Lakshmi que habían hecho un trato él y la Madre Divina, los dos hicieron un trato. Cuando uno le pide a la Madre Divina muerte psicológica, entonces él hace salir a los elementos psicológicos de la guarida, de las cavernas. Él hace salir a esas entidades, esas bestias de allá de las cavernas, de las cuevas, de las criptas, de los laberintos. De allá los saca. ¿Cómo lo saca? Para ya ir terminando. Pues cuando tenemos la tentación. ¿Ustedes no se han dado cuenta que hay yoes psicológicos que afloran en unos momentos dados de la vida que uno dice, Dios mío? Mire, a usted se le puede aflorar yoes asesinos, porque simplemente alguien me jaló la cartera, se me quiere llevar la bicicleta y usted se le sale ahí que si tuviera un arma se la aflojaba toda. Lo pensó. Él simplemente lo hace salir de allá de la zanja de la caverna donde está oculto el instinto asesino. Hay algunos que buscan el arma y se le van encima a la persona y le quitan la vida. Esa entidad tomó forma física en el cuerpo físico de la persona, tomó los centros de la máquina humana, la mente, lo poseyó y fue y le quitó la vida a la otra persona. Pero en nosotros en algún momento se nos puede aflorar en un pensamiento. Uno pensaría que uno no tiene yo desde adulterio, de fornicación, y simplemente le coloca la tentación con un X señor o con X señora y lo pone a pensar cosas y le genera deseos. Y si no se pone pilas, ahí se le vuelve una película terrible eso. Él simplemente te saca de allá de la cueva las entidades y se la hace aflorar en la mente, hace que la veas. Entonces el maestro decía, hay un trabajo, hay un acuerdo. Él hace sacar a las bestias de las cuevas, de las cavernas, que se aflore, que salgan a la expresión, que se manifieste, y dice, la Madre Divina los desintegra. Por eso es que él sale del escondite y la Madre Divina, uno le pide, destrúyalo, desintégralo. Por eso el maestro dice, comprendamos que la Madre Divina, los defectos que uno comprenda, ella los elimina. Pero para que esos defectos salgan y uno poderlos estudiar y conocerlos, pues tiene que sentir la tentación, tiene que presentarse en los eventos a uno. Entonces, él lo saca de la cueva y uno le dice a ella, destrúyelo porque lo estoy viendo, mírelo, ayúdeme con esta bestia, con esta entidad, destruye este defecto, este yo psicológico, este comportamiento, mátalo, madre mía. Pero para poder salir, él tuvo que sacarlo. Él te lo tuvo que impulsar de por allá al fondo de la caverna a sacarlo, porque él tiene poder para hacer eso. Él tiene el poder de colocarnos un escenario en el diario vivir, ponernos 5, 10, 20 personas si lo desea, solo con el fin de tentarnos a nosotros. Él le pone la mujer ahí al frente tuyo a ver qué piensas. Te coloca ese hombre ahí con todas esas formas que tu psicología te gusta. Él es el que coloca el evento, coloca la imagen, coloca la película, coloca el noticiero, coloca la novela, para ver cómo te identificas con eso, si nos vamos a observar o no, cómo nos tienta, y luego hay que pedirle a ella para que lo desintegre. Entonces el plan y el trabajo están ahí entre los dos, pero nosotros no vamos a poder triunfar mientras no comprendamos la ayuda que ellos están dando para nosotros vencer.
para nosotros triunfar, para nosotros conocernos. Él tiene, o sea, tiene tanta fuerza y tanto poder en todos los escenarios, en todos, ¿sí? En todos, créanme, en todos. Que simplemente uno se considera a veces una víctima porque hay, no fuimos capaces de vencer la tentación, de vencer el escenario. Y él solo quiere es que uno venza esas tentaciones. Y uno no las pasa. Y vuelve y se la coloca, pero es más difícil. Entonces hoy me dio ira y mañana me da el doble y pasado mañana me da triple y el otro me da 5 o 10 veces más. Y me es tan difícil controlar esos impulsos de ira, tan difícil dominarlos, porque no he sido capaz de vencerlo cuando me la ha puesto. Entonces por eso es que uno queda esclavo de los defectos. Por eso una persona es esclava del licor, es esclavo del cigarrillo, huele a feo a toda hora con ese cigarrillo, su ropa huele a mezcla ahí, a nicotina y todo eso. Y no es capaz de dejar un cigarrillo, tirar eso, no es capaz. No es capaz de dejar de tomarse unas cervezas cada 8 días, entre semana. No es capaz de dejar ese verbo descompuesto, no es capaz de estar mirando cosas que uno no debería ver. No puede, le gana. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de vencer las tentaciones cuando se nos presentan. Entonces queda uno esclavo. Eso se llama ser esclavo de sí mismo, esclavo de su psicología. ¿Mm? Una persona que come y come y come y come y se está poniendo para reventar y no deja de comer, no puede manejar sus tentaciones, no puede vencer la tentación de sus gustos, de sus apetitos. Y usted le dice algo y dice, "Pues, no me joda, ¿quién trabaja aquí? Y yo trabajo y como y compro lo que a mí se me dé la gana. Y me como a las horas que sea, señora, pero son las 12 de la noche, ¿cómo le ocurre? Me importa, yo como a las horas que sea. ¿Quieren? ¿No me quiere ver así? No, no me miren. Pero no, yo no voy a hacer ejercicio porque les voy a dar gusto a ustedes. Y tal, y uno saca mil argumentos, porque uno está esclavo de la gula, un defecto. Y ahí sí podemos seguir hablando muchos más. Pero bueno, el tiempo se nos agotó. Si ya no hay nada más por parte de ustedes para compartir, pues dejamos hasta aquí y esperamos que esta conferencia les haya tocado un poco. De verdad que nos quedó faltando mucho porque hablar de esto es tan complicado que seguro que Edison Valencia en cualquier momento ahorita, después de que acabemos esto, me pueden poner por ahí la tentación y si no paso, pues ahí quedo más esclavo de mis defectos, ¿sí? Si me tocaron, si no me toca, si me mira, si no me mira, di una orden y no me obedecieron. O sea, ahí me lleno de rabia, de ira, lo que sea. Entonces, hablar es muy bonito, pero cuando se vienen los hechos de esto es otro nivel, esto es otra cosa. Así que Dios quiera que nos vaya bien a todos y podamos vencer nuestras tentaciones. Las tentaciones se convierten en pruebas en nuestro camino espiritual. Por eso el tarot, cada una de estas láminas representa el sendero de la persona. Y ese sendero está lleno de pruebas, de tentaciones y de grandes logros cuando uno vence lo que le ponen en el camino, ¿no? ¿Listo? ¿Quedamos bien? Excelente. Yo quería hacer dos pequeñas aportaciones en cuanto a dos textos de la Biblia. Uno de ellos dice que la clave está en negarse a sí mismo y la otra es que el Padre nuestro lo dice, no nos deje caer en la tentación, no nos dice que no nos den tentaciones, Ajá. simplemente nos dice no nos No, deje caer en la tentación. sí, claro, Eso dice el Padre nuestro. porque la tentación son necesarias. Si no, entonces, ¿cuál sería el chiste? Uno cae y se esclaviza por no trascender, pero se necesita. Bueno, Así, muchachos, agradecemos a todos ustedes por su compañía. Esperamos no dejar confusiones a nadie en su cabecita porque pues esos misterios realmente los enseña
y nos los desglosa y nos los permite comprender la gnosis. ¿Ok? Dice por aquí, dice Fénix por aquí, agradecida por sus explicaciones. Hay que seguir estudiando para comprender mejor. Así es. Dice Doris, excelente explicación, gracias. Dice Cristi, muy buenas noches, profesor. Está mi hija, no entiende aún porque tiene cabeza de animal. Espero me hayas comprendido la explicación. Dice Neve por aquí, gracias por su explicación. Y Yoconda dice, profe, gracias por esta maravillosa enseñanza. Y dice Leti por aquí, gracias, profe, compañeros. A todos ustedes, gracias. Y quedamos en la carta número 5 del tarot. Así que los exhorto, tienen que hacerse a su tarot y a su libro. Si queremos seguir aprendiendo, estudiando, hay que tener el tarot libro a la mano para seguir creciendo en este curso. Mi anhelo es llegar a la carta 22 y ahí miramos ya más adelante para ver las cartas menores, pero la meta es llegar a la 22 con los que nos puedan acompañar en el desarrollo del curso. Muchas gracias a todos ustedes. Maestro, muchas gracias por su explicación, porque me llegó, mejor dicho, hasta el alma esa explicación, porque Excelente. me ayuda a todo lo que usted dijo, mejor dicho, me ayuda muchísimo. Gracias, maestro. A ti, Janet, muy amable por acompañarnos. ¿Quién más? Todo claro, nítido, ¿verdad? Bueno, a ustedes gracias, muchachos. Si no hay más por aquí, muy amables. Y pues esperamos vernos en el estudio de la próxima carta porque es la carta número 16, la torre fulminada. Y creo que alcanzaremos a estudiar la 17, 16 y 17 del tarot en la próxima clase. Un feliz descanso para todos. Muchísimas gracias. Que la pasen muy bien. Muchas gracias. Pasen feliz Gracias, noche. profe. Muy bien, feliz noche. A ustedes. Que descansen. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Lo mismo. Que la pasen bien. Feliz noche a todos. Feliz noche. Gracias, A ustedes. gracias.